Bueno, muy buenos días, hermanos. La predicación de este día es una obligación a predicar y ministrar. Introducción. Este pasaje proporciona un análisis excelente al ministro y a lo que obliga a ministrar. Recuerden que la vez pasada Pablo estaba en la iglesia de Corinto y él decía que pues también tenía que tener su remuneración, ¿no? Pero él, al final de la prédica, al final de los versículos que nos correspondían, él hizo caso omiso, ¿no? Dijo que lo hacía para darle la gloria y la honra a Dios. Pues aquí continuamos con estos hermanos y nos dice que este pasaje proporciona un análisis excelente al ministro y a lo que lo obliga a ministrar, y es referente a su obligación, su responsabilidad, su recompensa y su método. Y hoy veremos cómo Pablo les da este análisis detallado a los hermanos de Corintio en estos 4 puntos. Su obligación, predicar el Evangelio. Su responsabilidad, juicio y tribulación si no predica. Su recompensa, recibir la satisfacción de predicar el Evangelio gratuitamente. Y su método, a todo se hizo de todo. Bueno, aquí, hermanos, ustedes se han de preguntar, bueno, esto le corresponde a José Alfredo y al hermano Ángel, ¿no? Porque ellos son los ministros. Estábamos viendo que cada uno tenemos un ministerio. Y yo saqué del diccionario ministro. En latín significa minister, y eso es igual a servidor, subordinado o mediador. Y recuerden que todos estamos aquí para servirle a nuestro Dios. Entonces esto no nada más es para los que estamos predicando, sino para todos los que estamos aquí en su congregación y en todas las congregaciones, ¿sí? El oficio de ministro, bueno, esa es una cosa, pero el ser ministro en una iglesia nos atañe a todo mundo. Yo puedo ministrar a la hermana puede ministrar a otra hermana, todos nos ministramos, todos servimos y servimos para una causa, para darle gloria y honra a nuestro Dios. Entonces aquí Pablo nos muestra 4 puntos. ¿Cuál es su obligación? Pongan mucha atención porque esto nos atañe a todos, no nada más a los que estemos aquí al frente predicando, trayendo el mensaje, sino el mensaje lo vamos a dar todos. Punto número 1 en su boletín dice: su obligación, predicar el Evangelio. Versículo 16, si alguien quiere leérmelo fuerte, por favor. Sin embargo, cuando predico el Evangelio no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Ay de mí, si no predico el Evangelio. Hasta ahí, gracias. Pablo se enorgullece porque fuera llamado a ser ministro. No se enorgullece porque fuera llamado a ser ministro. En ser predicador del Evangelio no había mayor razón para enorgullecerse que en ser comerciante o profesional. Cualquier actividad que tengamos independiente a la iglesia, ¿sí?, no es para enorgullecernos, y mucho menos el predicar el Evangelio o ser ministro dentro de una iglesia. Recuerden, todos estamos para servir, y no es porque yo estoy aquí al frente, yo ya voy a ser más que ustedes, hermanos, no. Todos estamos para servir, no tenemos de qué enorgullecernos. Si Pablo, recuerden quién era Pablo, no se enorgullecía, al contrario, vamos a ver el porqué. Él dice de un modo muy claro: sin embargo, cuando predico el Evangelio, no tengo de qué enorgullecerme. Le es obligación de hacerlo, es decir, de predicar el Evangelio le es presionado, obligado, exigido y comprometido por el deber. Recuerden que es un compromiso para Dios el predicar el Evangelio. Dios había llamado a Pablo a predicar el Evangelio, por consiguiente, era su responsabilidad, su trabajo, su negocio, su llamado en la vida. No podía hacer otra cosa, estaba obligado a predicar. Aquí, hermanos, su predicación no era una cuestión opcional. Él no había escogido ser predicador. Su predicación era cuestión de deber.
Si no predicaba, estaría desobedeciendo a Dios e incumpliría el propósito mismo de su vida en la tierra. En Marcos 16:15 nos dice, les dijo esto, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Así es de que es un deber, hermanos, para todos el anunciar las buenas nuevas, el predicar el Evangelio. Así como a Pablo no era una cuestión opcional, ya que él no había escogido ser predicador, sino era un deber. Es algo que Dios nos ha mandado a todos, de que vayamos a todo el mundo y anunciemos las buenas nuevas a toda criatura. Punto número 2, su responsabilidad. Aquí también vean la responsabilidad que tenemos al predicar el Evangelio. Juicio y tribulación si no predica. Versículo 17, Emma, ¿nos quiere leer fuerte? En efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad, tendría recompensa, pero si lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. Gracias. Esto, hermanos, nos explica la necesidad y obligación de predicar. Una de las razones principales por las que Pablo está movido a predicar el Evangelio era el juicio terrible al que se enfrentaría si no lo hacía. La palabra tribulación quiere decir que cuando se parara delante de Dios tendría que enfrentar algún terrible pesar, algún terrible desastre, algún terrible dolor, alguna terrible angustia o alguna terrible denuncia. Cuando nosotros estemos frente a Dios, Él nos va a decir, te mandé algo, ¿qué hiciste, hermano? ¿Qué hiciste, hijo mío? Porque somos hijos de Él, ¿no? Entonces Pablo aquí nos dice que su responsabilidad era juicio y tribulación si no predicaba. A nosotros nos ha mandado Dios a dar el mensaje de salvación. Y si no lo hacemos, hermanos, si decimos, no, pues yo ya soy salvo, ya los demás, que se amuelen. No, hermanos, tenemos que salir, como lo decía aquí en el versículo de Marcos 16:15, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Lo tenemos también en Mateo 28, ¿no? La gran comisión, tenemos que salir a predicar. Y si no, aquí es lo que Pablo lo hacía por juicio y tribulación si no predicaba. Ninguna persona que haya sido llamada por Dios está exenta de este juicio venidero. Y esto se aclara en el versículo 17. En efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad, tendría recompensa. Pero si lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. ¿Lo hacemos por recompensa o lo hacemos porque se nos ha encomendado, por obligación? Esto quiere decir sencillamente que aún era responsable de predicar el Evangelio, aunque lo hiciera de mala voluntad o se negara a hacerlo. Aunque lo hagamos de mala voluntad, hermanos, o nos neguemos a hacerlo, Dios nos ha mandado a predicar el Evangelio. Tenemos que salir a predicarlo. Desde que Dios llamó a Pablo a predicar, la tarea de la predicación le pertenecía a él, como nos pertenece a nosotros. Desde que nosotros nos hicimos hijos de Dios, desde que aceptamos a Dios como Señor y Salvador, es obedecerle, es salir a predicar a todo el mundo. ¿Sí? Aquí tengo una pregunta, ¿lo has hecho con tu familia? Y cuando vimos las bienaventuranzas, Él nos decía que nos iban a tachar, nos iban a decir de cosas a causa de Él, ¿no? Pero ¿qué tenemos que hacer? Predicarlo, decírselo a quien no conoce, a quien no lo ha querido. No es cuestión de nosotros de que acepte o no acepte, ¿sí? Como lo hemos visto en otras predicaciones, nosotros nada más debemos de sembrar y el que va a cosechar va a ser Dios, no nosotros.
No se preocupen si lo rechazan, hermanos. No se preocupen, dicen, ay, tú estás loco, o sea, si nos tiran de a loco, ¿sí? Pero nosotros tenemos la obligación de predicar, querramos o no querramos, ¿sí? Que obedeciera y predicara no importaba, aún así él era responsable de la predicación. No había forma alguna de liberarse de tal llamado y deber. No nos libramos de ese llamado y ese deber, hermanos. Tenemos que hacerlo. Si no lo han hecho, es hora de empezar, hermanos. Aquí Pablo les decía esto a los hermanos de Corinto, porque ellos no dicen nada, ¿no? Pero supongo que decían, no, pues el que está ahí enfrente es el que no lo hace. ¿Y qué tiene que hacer? Pues aquí Pablo nos da que no nada más es el que está aquí enfrente, porque tenga un ministerio, somos todos. Todos tenemos el deber de hacerlo. ¿Sería responsable de predicar el Evangelio o sería responsable de no predicar el Evangelio? Somos responsables, lo hagamos o no lo hagamos, hermanos. En 1 de Tesalonicenses 2:4 nos dice, al contrario, hablamos como hombres a quien Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestro corazón. ¿Sí? Dios ya nos aprobó. Yo les decía que cuando Dios te manda a hacer algo es porque Él ya te capacitó, porque Él ya te lo dijo. La mayoría alza la mano. ¿Quién sabe Juan 3:16? ¿O quién conoce Juan 3:16? Alcen la mano. Ok. Con eso tenemos para salir a evangelizar, hermanos. No necesitamos ir a un seminario, no necesitamos tener cursos de evangelismo. Es factible tenerlos, es factible si podemos ir a capacitarnos. Pero nada más con un versículo que sepamos de Dios, con eso podemos predicarles. Si lo van ustedes analizando ese Juan 3:16, con eso pueden decirle a cualquier persona que no conoce de Dios. Y con nuestro testimonio podemos llegar. ¿Por qué? Porque Dios va a examinar nuestro corazón. Él realmente va a decir, si lo hacemos o no lo hacemos, ¿qué es lo que traemos aquí dentro? ¿Sí? Como vimos al principio de la cápsula, ¿no? No de la cápsula, sino del versículo que nos proporcionó José Alfredo. Muchos me van a decir, Señor, Señor. ¿Sí? Pero ¿qué va a decir él? Yo ni te conozco, hacedor de maldad. Mejor hay que hacer la voluntad de Dios. ¿Sí, hermanos? Y no necesitamos mucho para salir a predicar. Con un versículo que nos sepamos, con esto. ¿Sí? Punto número 3, hermanos. Su recompensa. Recibir la satisfacción de predicar el Evangelio gratuitamente. Versículo 18, Anita, ¿me lo quiere leer, por favor? ¿Cuál es entonces mi recompensa? Pues al predicar el Evangelio pueda representarlo gratuitamente sin hacer valer mi derecho. Ok. ¿A qué se refiere a este derecho? En la prédica anterior, los versículos anteriores de 1 Corintios, nos decía que la iglesia debía sustentar al ministro, debía de proporcionarle cuando salía a evangelizar, cuando salía a otras tierras, ¿sí? Pero Pablo dijo, no hizo valer su derecho de que lo sustentaran, al contrario, él trabajó y de su mismo dinero él pudo salir. ¿Por qué? Porque él quería predicar el Evangelio gratuitamente, ¿sí? En la prédica anterior vimos esos puntos, no los vamos a tocar ahorita. Ahorita estamos, ¿cuál es la recompensa? Pablo tenía la facultad, es decir, el derecho de recibir salario de la iglesia de Corinto, pero él no recibió salario alguno. ¿Por qué? Porque él quería la recompensa de predicar el Evangelio gratuitamente. Y veamos cuál era esa recompensa. Inciso 1, el privilegio de ver a las personas salvas gratuitamente. No hacerlo por dinero, hermanos. La recompensa es de que yo vea a varias personas que están perdidas allá afuera llegar a los pies de Cristo.
Inciso 2 o B, la confianza de las personas en él, de que no tuvo avaricia. Otra recompensa que podemos tener es al no recibir dinero, que lo hacemos gratuitamente, de la confianza de las personas en él, de que no tuvo avaricia. De que si ustedes salen a predicar, salen a evangelizar, ¿sí?, que esas personas tengan la confianza en ustedes, de saber lo que ha hecho Dios en sus vidas, que pueda hacerlo con ellos. Y el último inciso de la recompensa, la eliminación de cualquier acusación de que estuviera en el ministerio por comodidad y dinero. Podemos ver en otras iglesias, podemos ver con otros pastores, ministros. Sí, tienen que tener su remuneración, ¿no? Que aquí Dios nos dice, ¿no? Pero, ¿cómo obramos con esa remuneración? Si somos ostentosos o no, ¿sí? Aquí Pablo eliminaba ese punto, ¿no? De que los hermanos de Corinto le dijeran, no, pues tú lo vienes a hacerlo por dinero, tú lo vienes a hacer por comodidad, pues míralo, ahí estás sin hacer nada. Pero aquí, hermanos, nosotros debemos ver eso, ¿sí? De que quien esté en un ministerio, en que esté encargado de eso, no lo haga por dinero. O no, pues, ¿sabes qué? Sí voy, pero pues dame dinero, ¿no? Porque pues necesito y esto y aquello. No, hermanos. La lección nos queda clara. Debemos predicar por necesidad y no por dinero. Y esa necesidad es de ver a las personas que se conviertan, que se acerquen a los pies de Cristo. Esa debe ser nuestra necesidad, hermanos. Como lo vimos también en las bienaventuranzas, ¿sí? En los que lloran, ¿no? Bienaventurados los que lloran. Y ese llorar era por tres cosas: por los que no eran convertidos, por los de mi familia que no se habían convertido, ¿sí? Y porque yo no había hecho ese trabajo de ir a predicarles. Esa debe ser nuestra necesidad, hermanos. Debemos predicar con el propósito de ayudar a las personas y no de obtener ganancia. Lo vimos en 1 Corintios 9:15, pero no me aprovecho de ninguno de estos derechos. El derecho era de tener una remuneración por parte de la iglesia, ¿no? Ni escribo de esta manera porque quiera reclamarlo. Tampoco les escribía para que, no, pues ustedes ven, no me dan. Prefiero morir a que alguien me prive de este motivo de orgullo, ese motivo de salir y predicar las buenas nuevas de Dios gratuitamente, ¿sí? Como un último punto de su boletín sería su método. Y aquí dice: a todos se hizo de todo. Tenemos versículos del 19 al 23. ¿Me lo puede leer, hermana José? Del 19 hasta el 23. Aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío, a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a todos. Entre los que no tienen la ley me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos a fin de salvar a todos con todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar en sus frutos. Gracias, hermana. Pablo dice que él era libre de todos, es decir, que él no estaba obligado a ajustarse a ninguna de las ideas u opiniones del hombre. Nosotros debemos de regirnos por lo que Dios nos dice, lo que Dios nos manda, no por la sociedad.
Si nos regimos por la sociedad estamos mal. Pablo había sido liberado en Cristo y estaba solo obligado a ajustarse a Cristo. Pero Pablo se entregó a sí mismo. En realidad, se hizo siervo de todos los hombres. ¿Y esto por qué? Para poder ganar a más hombres para Cristo. Que Pablo se ajustara a las opiniones y costumbres de otros no quiere decir que estuviera comprometiendo sus convicciones. Recuerden, podemos salir a evangelizar, pero no comprometer nuestras convicciones, lo que Dios quiere en mí, ¿sí? Por ejemplo, si estoy con ellos, yo les he comentado que cuando voy aquí con el de los rótulos, ellos están hablando y se dicen, en vez de decirse por su nombre, se dicen su mismo apelativo, ¿no? Que se dicen ellos. Gracias a Dios, cuando yo llego, cambia todo. ¿Cómo estás, Ángel? Y obviamente yo doy testimonio, ¿no? Les hablo por su nombre a cada uno. Puedo estar con ellos sin comprometer mi convicción. Si yo llegara con ellos y les hablo igual, ¿de qué serviría? ¿Qué testimonio daría, hermanos? ¿Sí? Pero hablo con ellos, hablamos de fútbol, hablamos de lo que estén hablando, sin comprometer mi convicción de seguir a Cristo, para poder acercarme a ellos y poder hablarles del Evangelio. Aquí lo hacía Pablo también, ¿sí? Ni que fuera falso, tampoco es llegar y ser falso, ¿no? O sea, sí hablamos de fútbol, hablamos de lo que pasa en el país, hablamos de todo eso, ¿sí? Pero no voy a comprometer mi convicción de seguir a Cristo. Quiere decir, se acercaba a los hombres, ganaba su confianza para que les prestara atención a su testimonio de Cristo. ¿Qué hacemos cuando nos capacitaron en el evangelismo? ¿Cómo rompemos el hielo con otras personas? Es lo que hacía Pablo, ¿no? Podemos llegar, oye, ¿cómo viste el partido? Mira esto y esto y esto. Y eso me va a dar que les dé confianza a ellos para que yo pueda, en algún momento, poderles hablar del Evangelio. Aquí es lo que hacía Pablo. Y hacía 4 cosas. Primera, se hizo a los judíos como judío, los sujetos a la ley. Versículo 20 nos dice: entre los judíos me volví judío, a fin de ganarlos a ellos. Entre los que vivían bajo la ley, me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Cuando Pablo ministraba a los judíos, él se ajustaba a sus costumbres y leyes, siempre que nada violara su andar en Cristo. Aquí, ¿qué podemos hacer nosotros? Cuando no vamos a estar al nivel de un judío, ¿verdad? Porque nos falta muchísimo, ¿sí? Nos puede dar. Pero cuando nos acerquemos a un católico, ¿sí? Podemos estar en lo que ellos hablan, ¿sí? Sin comprometer nuestra convicción de seguir a Cristo y poderlos evangelizar. Ay, es que mira que la Madre de Dios, no, sí, estás hablando de la Virgen, sí, nosotros también porque fue la que escogió Dios porque era virgen, no tuvo contacto con otra persona, ¿sí? Y ya podemos, mediante lo que ellos ven, lo que ellos hablan, nosotros poder dirigirlos a lo que Dios quiere, que es traerlos a los pies de Cristo, hablarles y evangelizarlos. Aquí igual Pablo. La norma de Pablo era Cristo, no la ley, pero él se sujetó a la ley cuando ministraba a los judíos a fin de acercarse a ellos y ganar su confianza para poder testificarles. ¿Qué hacía Pablo cuando llegaba a una ciudad? Iba a la sinagoga, ¿no? Les hablaba lo que ellos hablaban, pero después él metía el mensaje de Cristo. Tenemos que hacer lo mismo, hermanos. Obviamente les digo, no vamos a estar a nivel de un judío, que Dios puede darnos una arrastrada, ¿no? Pero en otras, en alguna secta, podemos meternos con ellos, darles confianza y hablarles de Dios. El inciso B, se hizo a los impíos como unos sin ley. Aquí Pablo no quiere decir que se volvió inmoral y sin ley. Digo, no vamos a ir
aquí a perar o con los cuates aquí en la esquina y vamos a hablar igual que ellos, ¿verdad? Vamos a despotricar igual que ellos, ¿verdad? ¿Sí? Pero tenemos que estar con ellos. Él seguía obedeciendo la ley de Dios, es decir, siempre estuvo bajo la ley de Cristo. Aún así, obedecía a la voluntad de Cristo, la cual comprende los mandamientos de Dios y un poco más. Debemos predicar con el propósito de ayudar a las personas y no de obtener ganancia. Pablo se ajustó a las costumbres y estilos de vida de los impíos, siempre que no constituyera una violación de la ley de Cristo. Podemos estar platicando con ellos, podemos estar conversando con ellos, podemos convivir con ellos, siempre y cuando nuestra convicción de seguir a Cristo no se vea afectada. Vivía como un gentil cuando se encontraba entre ellos, a fin de acercarse a ellos y ganarlos para Cristo. Si yo voy con ellos y están comiendo algún platillo que me pueda afectar, lo vimos también en la clase pasada, la comida no es que me acerque o me aleje más de Dios, puedo convivir con ellos, ¿sí? Si me invitan a tomar una bebida, ahí sí les puedo decir que no, pero darles confianza, brindarles confianza que me pueda acercar a ellos y poder predicarles. Nada más llegar y, ¿saben qué? Dios dice esto y ustedes están mal y que me van a mandar a burlar. Pablo al contrario, se hizo como los judíos y se hizo ahorita como los gentiles, ¿no? Ahora vamos a hablar, inciso 3, inciso C, se hizo débil al cristiano débil. En el versículo 22, parte A, nos dice eso hasta la mitad. ¿Nos quiere leerlo, José Alfredo, por favor? Entre los débiles me hice débil a fin de ganar a los débiles. Ok, gracias. Se ajustó a sus pequeñas reglas y regulaciones. Se abstuvo de hacer algunas cosas que eran perfectamente legales, ¿sí? Los que están débiles en la fe, no podemos llegar y ahora sí, como decían, no darles bibliazos. Es que estás mal porque mira esto y esto. Sí, lo vimos, ¿no? Y nos hizo varias preguntas el hermano José Alfredo. ¿Podemos comer de lo que ponen en la ofrenda de los muertos? Sí, hermanos, porque no nos hace ni más ni menos ante Dios, ¿sí? Pero cuando hay alguna persona débil en la fe, hay que abstenernos, porque él puede caer, podemos ser tropiezo para ellos, porque ellos pueden decir, como nos decía la hermana, yo muchas veces me dijeron cuando empecé a ser cristiana y no lo hacía, ¿sí? ¿Por qué? Porque me decían, eso está mal, hermana, ¿sí? Podemos ser de tropiezo para ellos, pueden decirnos, mira, el hermano tantos años y ve, está comiendo de la ofrenda. El hermano sabe que no como coca y ahí me ponen la coca enfrente, ¿no? O sea, no hay que ser tropiezo para ellos. Aquí igual Pablo no era de tropiezo para ellos. Se ajustó a sus ideas y opiniones solo para contar con una puerta abierta para ayudarlos a crecer en Cristo. ¿Sí? No era piedra de tropiezo, no era decirles, estás mal porque Dios dice esto y tú estás mal, porque son recién convertidos, son como niños, dice la palabra, ¿no? Apenas están con la leche, no están con un plato fuerte, como nos dice la palabra. Puso a un lado su libertad y derechos personales a fin de ayudar a los cristianos recién convertidos y débiles. Tenemos que hacer a un lado, nosotros que ya estemos más avanzados que ellos, para no ser de tropiezo. No se atrevía a hacerles tropezadero, tampoco haría que los sacaran de la vida de ellos por haberles ofendido y así perder su oportunidad de ayudarlos. Se hizo como uno de ellos a fin de ganarlos. Si vemos a algún hermano que está débil en la fe, hay que ayudarlo, pero no ayudarlo llegando y dándoles. ¿Sí? Yo les comentaba, la hermana que me decía, no, la Coca-Cola es pecado, hermano, no tome.
porque cada semana meten a una persona ahí y la sacrifican. Cuando ella llegaba, al principio, pido perdón a Dios y lo pedí en ese momento, le ponía la coca para que me pidiera y yo decirle, no hermana, porque usted no quiere. Pero cuando yo entendía lo que Dios quería, no ser tropezadero para ellos, me escondía, ya no la tenía enfrente, ¿sí? Pero era yo el que estaba mal, no ella, ¿sí? Entonces ya la escondía, ya no pedía, ¿no? Y como ella dice, no, pan de muerto, no, porque no tenemos pan de muerto cuando ella esté, ¿sí? Porque en la comida, lo que comamos no nos va a hacer ni más ni menos ante Dios. Cuando estemos maduros en la fe, cuando somos débiles, sí nos va a hacer tropezadero, hermanos. Inciso D, por último, su propósito para salvar a algunos y participar del Evangelio personalmente. Igual leemos 22 hasta el 23 todo, por favor, José Fernando. Entre los débiles me hice débil a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. Gracias. Su propósito para salvar a algunos y participar del Evangelio personalmente. Pablo declara que él fue a los extremos cuando fue necesario a fin de ganar a las personas para Cristo. Hay que irnos a los extremos sin apartarnos de lo que Dios nos pide, ¿sí? No por irnos a los extremos ya voy a tomar, voy a hablar mal con estas personas, en vez de decirles por su nombre les voy a decir lo que siempre se dicen, ¿sí? En el versículo 23 note la palabra esto, ahí nos dice todo esto. La palabra esto generalmente se traduce todas las cosas. Pablo declara que él hizo todas las cosas por el bien del Evangelio. Lo que importaba en la vida no era él ni sus derechos, sino el Evangelio. El Evangelio era la pasión devoradora de su vida. Esto debe ser de nosotros, hermanos, una pasión, el Evangelio. Tenemos que salir a predicarlo, ¿sí? ¿Y para qué? Para que pudiera ser partícipe del Evangelio con otros creyentes. Al serles fiel al Evangelio, participaría de la redención del Evangelio con otros creyentes. Nuestra pasión debe ser el Evangelio, hermanos. Si Dios ya me salvó a mí, si Dios ha derramado bendiciones en mi vida, tenemos que salir y decírselo a las personas que no nos conocen, a las personas que no conocen de Dios. Debe ser una pasión, y si no lo quieren ser, debe ser una obligación, porque Dios nos dice ir y predicar el Evangelio en Santa María, en todo el mundo, ¿no? En todas partes. Como conclusión, hermanos, el llamado a predicar el Evangelio constituye una responsabilidad imponente. Muchos tenemos miedo, ¿no? Cuando salimos a evangelizar. No, es que no, o cuando vamos en la calle, mira, no, es que está muy feo. No, es que mira, me va a decir de cosas. Nos impone. Pero Dios coloca la administración del Evangelio en las manos de la persona que Él llama. Dios ya nos ha llamado a evangelizar, hermanos. Nos ha dado una orden, ir y predicar el Evangelio. Y pensemos en ello. Lo que el ministro haga con el Evangelio es todo cuanto se hará con el Evangelio, ni más ni menos. Lo que hagamos al evangelizar es todo lo que hagamos. Si nos quejamos porque somos pocos, ¿por qué? Porque no hemos evangelizado, hermanos. Dios nos va a tener aquí, pero nuestro deber no es estar aquí en una burbujita, es salir a hablarles a las personas de Dios que ha hecho en nuestras vidas. Nosotros vamos a salir a sembrar, y aquí cuando esto se va a ser Dios el que va a cosechar, ¿sí? Pero no nos quejemos de que no, ya no voy porque nada más somos 9, nada más somos 10. Gracias a Dios ahorita ya tenemos 4 niños. Dios está obrando con esta, la nieta de Manu, ¿sí?
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Salir y predicarles. Y Dios va a tener aquí. Tenemos que trabajar con nuestros niños. Tenemos que decirles que evangelizar es lo máximo para ellos. Yo recuerdo cuando venía el hijo de Martita, Esdras, él con sus amiguitos en la escuela les evangelizaba. Les decía esto no, esto sí. Recuerdo cuando Moni también y Laurita estaban chicas, iban con su Biblia a la escuela, a la primaria. ¿Sí? Y cuando veían a una niña, mira mi tatuaje Dios que se pone en la escuela, y a Moni le decían, no, eso no hagas, Dios no le gusta. Tenemos que ser así, hermanos, como los niños, tener esa pasión por el Evangelio, no porque esté el Ministerio de Evangelismo, no, ya es de ustedes, tienen José Alfredo, a ver cómo trabajan, todos somos ministros, y no es igual que el oficio de ministro. El oficio de ministro es otra cosa, hermanos, pero todos somos ministros, todos tenemos que servir. Les dejo así como tarea, vamos a servir a Dios. Oremos. Dios Padre, a ti todo el nombre y toda la gloria, Señor. Te doy gracias por tu mensaje, Señor, que traes para nuestras vidas. Te damos gracias porque tú nos has llamado a ser ministros, Señor, a servirte, a salir y predicar el Evangelio. Y todo esto gratuitamente, Señor. Te damos gracias porque nos has capacitado y te pedimos que nos quites ese miedo a salir a evangelizar, que nos des esa fuerza, que el Espíritu Santo nos guíe para poder predicar tu palabra a quien no te conozca. También, Señor, personalmente te doy gracias porque me permitiste traer tu mensaje, que este mensaje sea de bendición para todos nosotros. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.